Dios les bendiga grandemente. De verdad que estar en la presencia del Señor, alabarlo y gozarnos en esa presencia son cosas maravillosas, que solo lo disfrutamos, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Amén. Hoy hemos venido a este lugar primero a adorar a Dios, exaltarle, engrandecer su nombre, pero también hemos venido por algo especial, para que Dios hable a nuestras vidas, para que nuestras vidas sean transformadas. Amén. Hoy voy a hablar de un tema muy especial, un sacerdote en casa. Un sacerdote en casa. Y hay algo que tenemos que demarcar con esta palabra. Yo les invito que abran sus Biblias. En Primera de Pedro 2:9. Amén. El que lo vaya encontrando va diciendo amén. Bueno, ya encontraron por ahí. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Es un compromiso en el cual la palabra de Dios nos muestra que hemos sido escogidos, no por cualquiera, sino por Dios. Es Dios el que te ha llamado como sacerdote de tu casa. Es Dios el que te está implantando la palabra para que tú enseñes, para que tú prediques, para que tú comprendas las cosas grandes a las que has sido llamado. Dios no nos ha llamado a pequeñeces, Dios nos ha llamado a cosas grandes. Y esa es la alegría que nosotros tenemos que sentir en nuestro corazón. Haciendo un contexto más o menos del sacerdocio en Israel, la tradición judía se originó en la liberación de los hebreos en Egipto y la estrategia de la ley de Moisés, estableciendo a la tribu de Leví con responsabilidades religiosas y especiales, con responsabilidades especiales y religiosas. Ahora, ¿a qué llamamos religión? Nosotros no estamos en una religión, nosotros estamos en una vivencia con Cristo Jesús. ¿Qué es la diferencia? Ahora, el sumo sacerdote que siempre se llama, que se muestra, Aarón, él tenía que someterse un año a estarse puliendo, a estar trabajando para presentarse delante de Dios. Ya Jesús lo hizo una vez y por siempre. Eso es lo maravilloso. Ahora encontramos las cualidades de ese sacerdote. ¿Cuáles son? Es un sacerdote en la casa, sí, con responsabilidad, con la responsabilidad de orar por su familia, con la responsabilidad de clamar a Dios por su familia. Es la responsabilidad del hombre encaminar a sus hijos, encaminar a su esposa a buscar la presencia de Dios. Pero a veces sucede algo. De donde Dios te coloca, tú te quitas y permites que otros tomen tu lugar. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el llamado de Dios es irrevocable. Dígale al que está al lado, tu llamado como sacerdote es irrevocable. No permitas que otros tomen tu corona. Y a veces nosotros nos preguntamos, cuando llega la fiesta del Padre, muchos padres dicen, pero es que a las mujeres les decoran más, les hacen más,
a las mujeres les dan más regalos, a las mujeres las tienen más en cuenta. No es eso. De lo que tú siembras, tú recoges. Varón, de lo que tú siembras, tú recoges. Cuando tú amas, cuando tú entregas, cuando tú te haces ejemplo para tu hogar, suceden tres cosas. Siempre serás tenido en cuenta, siempre serás respetado y siempre serás valorado por la mujer que Dios te ha dado. Y aún más por los hijos que son de bendición para tu vida. Ese es el proceso de Dios. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado las cláusulas para nosotros. El hombre que no quiere trabajar para Dios, dará cuenta a Dios por su hogar, por sus hijos y por todo alrededor. Daremos cuenta a Dios. Y a veces nosotros decimos, pero bueno, tantas cosas que pasan como sacerdote. En ese contexto bíblico se refiere al poder y la autoridad que Dios te ha dado, escúchame muy bien, como cabeza, porque el Señor te ha colocado como cabeza. Ustedes no notaron mucho cuando leen la palabra, cuando la creación del hombre, al hombre lo forma del barro, ¿verdad? Le da su soplo de vida. ¿Y de dónde saca la mujer? Quiero escuchar, ¿de dónde saca a la mujer? ¿Sabe por qué la saca? Porque de ahí es para abrazar, para sostener, para mitigar, para levantar y para hacerle sentir segura de ese alguien que Dios le ha colocado. Pero cuando los papeles se cambian, el hombre quiere que la mujer sea la que lo lleve, la que lo mime, la que lo levante, la que lo restaure. Ese rol te ha tocado a ti como sacerdote. Ese rol te ha tocado a ti. ¿Saben? El Día de las Madres se habló muy bonito de las mujeres. ¿Saben por qué? Porque la mujer es corazón. La mujer es dulzura. La mujer es la que sabe en el momento exacto de actuar. Y eso me llamaba la atención. La mujer es corazón. ¿Y el hombre qué es? Cabeza. Si yo hago esto, va a repercutir esta situación. Si yo como hombre me muevo aquí y allá, pasa algo. Que el hombre está dispuesto siempre y está preparado para situaciones. La mujer va adelante. La mujer le dice, yo te lo dije, yo te lo advertí. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque a veces no se tiene en cuenta ni se respeta el valor de la mujer que Dios te ha dado como esposa. Pero hay una frase que estos días me llamó la atención y dice, detrás de cada hombre, yo sé que van a decir, hay una mujer. Detrás de cada hombre hay una historia. ¿Sabe que detrás de cada hombre sí hay una historia? Una historia desde su niñez, una historia donde él fue demarcado. ¿Demarcado en qué sentido? Usted no puede llorar. Las que lloran son las mujeres. Usted no puede demostrar lo que siente porque el hombre siempre tiene que tener cara, perdónenme la expresión, de palo. Usted no puede sentir, usted tiene que aguantar. ¿Será eso verdad? Si Dios nos hizo con sentimientos, ¿no los vamos a poder expresar? Yo creo que sí. ¿Sabe? Porque la voluntad del Dios poderoso es que el hombre y la mujer seamos iguales. Ahora, cuando están en el matrimonio, son tipo de una escalera. Están los parales firmes y aquellos donde se coloca el pie vienen siendo los hijos.
Pero si uno de los dos laterales falla, ¿quién se sube a una escalera con seguridad? Ninguno. Y esa seguridad, papá y mamá le tienen que dar a sus hijos. Es el tiempo de que la iglesia abra los ojos. El mundo está enseñando a que el hijo hace lo que quiere. A que el hijo no se le puede llamar la atención. A que el hijo hay que tratarlo con flores. Opuesto a la misma palabra cuando dice que al hijo hay que corregirlo, porque si no lo corrige, va a ser vergüenza para su madre y para su padre. Ahora, el hombre muy fácil dice que lo haga ella, porque siempre los hijos buscan a alguien en quien refugiarse. Mi papá no me pega, la que me pega es mi mamá. Pero esa falencia de papá, tarde o temprano, va a alcanzarte. Créeme que te va a alcanzar. Hay personajes en la Biblia que podemos decirlo, que cometieron errores iguales a los padres de hoy en día. Le voy a hablar del primero, y usted quizá abra sus ojos y diga, sí, de David. ¿Quién era David? Un rey. ¿Conforme a qué? Al corazón de Dios. Pero muchas veces no se le pone cuidado a los hijos. ¿Y qué sucedió con sus hijos? Entre ellos hubo rebelión. Uno de ellos se alzó contra su padre. El hermano que abusó de su propia hermana. ¿Dónde estaba el carácter de papá? ¿Dónde estaba la enseñanza de papá en ese tiempo? Pero en los quehaceres, en el moverse como rey, no había mucho tiempo para sus hijos. Si tú no sacas tiempo para tus hijos en tiempo temprano, en el tardío, no lo busques, porque él ya no quiere nada contigo. Y ese tipo de padre ausente tiene que acabarse. No es porque abraces a tu hijo se vaya a desviar. No es que tu hijo no le hace falta el abrazo, el arrullo, las palabras lindas de aliento. Nunca te vuelvas un padre comparativo, porque la comparación daña a tus hijos. La comparación daña, afecta. Y entonces, otro, y ese fue muy demarcado en la Biblia. ¿Quién fue? Elí. Elí servía en el templo, sus hijos servían en el templo. ¿Y qué hacían sus hijos? Traían el pecado a la casa. Traían el pecado. Y Elí y el papá no decía nada. No decía nada. Hoy en día, y mire que no le voy a hablar de solamente de esa época, simplemente hice la alusión para que usted viera las responsabilidades y las consecuencias que se tienen. Si usted no le llama la atención a sus hijos, tranquilo, no hay problema. El pecado acarrea pecado y acarrea miseria, acarrea tristeza y acarrea angustia. Y eso es lo que tú tienes que comenzar a despertar. Hoy en día, recuerdo de un amigo que tranquilamente estaba yo en ese lugar y le dice, hoy viene mi novio y se va a quedar hasta mañana. Yo no le dije nada, yo simplemente lo miré y le dice la muchacha, la niña, porque ella tenía 14 en ese entonces, y se queda ahí conmigo.
Y después de tanto tiempo pasó lo que tenía que pasar y se arrepintió. Y decía, ay, ¿por qué pasó esto? Wilter, yo te voy a hacer la pregunta, ¿por qué pasó esta situación? Le dije, tú no tienes que preguntar, tú tienes que cuestionarte tú mismo y decir, ¿qué me pasó? Si tú permites que se traiga el pecado a la casa, ten la plena seguridad que no vas a tener tiempo solo para llorar, solo para sentir dolor de lo que pasa en tu casa. Porque cuando nosotros acarreamos, cuando nosotros aceptamos el pecado, cuando lo contemplamos, el pecado sabe lo que tiene que hacer. Y el enemigo sabe cómo moverse para la destrucción de tu hogar. Entonces es el tiempo de meditar, es el tiempo de buscar, es el tiempo de decirle, Señor, yo puedo fallar como hombre, pero el único que tiene la respuesta y la salvación de mi hogar, eres tú, Señor. Eres tú el que me puedes hacer un verdadero sacerdote. ¿Y para qué ha sido llamado el sacerdote? Para ministrar en su presencia. Pregúntate, ¿seré yo un sacerdote? ¿Seré yo aquel que Dios ha colocado para ministrar en la presencia de Dios? Porque el tiempo pasa, el tiempo está corto y la venida de Cristo está cerca, más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y estamos viviendo una vida a medias como sacerdotes. El sacerdote debe de ir también acompañado de la guía espiritual de sus hijos. A temprana edad, como dice Deuteronomio 6:6, yo les invito a que lo abramos a Deuteronomio 6:6 y lo leamos. Y es ahí donde nosotros tenemos que autoanalizarnos y decirnos, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las harás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Tu casa, tu hogar, es casa de Dios. Tu casa es el lugar donde habita la presencia de Dios. Cuando tú levantas altar en tu hogar, la bendición fluye. El enemigo no tiene acceso. Pero si tú dejas de buscar la presencia de Dios, el enemigo te hace tremenda tronera para entrar a todos los que con él quieren ir. Pero cuando tú ayunas, cuando tú buscas la presencia de Dios, cuando tú oras, cuando tú clamas de rodillas por tu hogar, la bendición permanece para siempre. Y el enemigo tiene que huir. En estos días, en estas semanas, yo le decía al Señor junto con mi hermana. Mi hermana me decía con una gracia, me decía, ay Wilter, yo no entiendo lo que está pasando, pero estoy viendo que el enemigo se está alzando. Y muchas circunstancias pasaron. Y se acababa una y venía otra y venía otra. Y ella me decía, ay, tremendo. Yo le dije, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor. Pero mire, de todas esas circunstancias salimos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores. Si le va a dar un aplauso, déselo porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Déselo. Mire, cuando estamos por allá
que anteriormente que estábamos en el mundo y alguien hacía cualquier cosa, nosotros brincábamos y saltábamos. Pero cuando vamos a alabar al Señor, cuando vamos a aplaudir al Señor, comienza como un aguacero suavecito hasta que se van uniendo, como quien dice, no me dejes solo. No, cuando vamos a aplaudir, aplaudamos porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es para cualquiera. No es para cualquiera. Es para el Señor. Ayudar a conocer a Dios, orar por su familia, bendecir su familia. Bendecir su familia. Tú, como sacerdote, debes de bendecir tu familia. Al entrar y al salir y al moverse, al levantarse y al acostarse, debes orar por tu familia, bendecirla. Dar palabra de bendición a tu familia. Si muchas veces nuestros padres quizá en algún momento profirieron palabras de maldición, hoy en Cristo eso se rompió. Amén. Hoy en Cristo soy libre, hoy en Cristo soy más que vencedor, porque Él fue a la cruz del Calvario y es ahí donde nosotros vemos la gracia y la misericordia de Dios. Como protector. Vamos a esta parte. Como protector. ¿Sabe qué es lo más lindo? Cuando se puede decir, cuando esas esposas dicen, yo sé quién está conmigo. Yo sé que en buenas y malas mi esposo está ahí. Y hay gente que uno admira. Yo tengo amigos que sus hogares son muy bonitos, a pesar de circunstancias difíciles. Pero yo los veo y yo se los digo a ellos. Yo digo, mira, yo admiro tu hogar porque yo sé que siempre estás como ese padre protector, como ese esposo protector, como ese esposo que siempre defiende la espalda de su esposa. Y viceversa. Y viceversa. Cuando nosotros aprendemos a valorar a quien Dios nos coloca al lado, ¿sabes? El enemigo no tiene opción de destruir, de carcomer por los laditos los hogares, como lo está haciendo hoy en día. Mire, hoy en día fácilmente la gente dice, me divorcio y ya. La pregunta es, ¿qué opina Dios del divorcio? ¿A Él le gusta, no le gusta, lo acepta, no lo acepta? Es que yo me muevo en la voluntad permisiva de Dios. Déjame decirte, Dios no varía, Dios no cambia. Lo que establece Dios es Dios, el único que puede interceder, obrar, cambiar y restaurar hogares. Es el tiempo del Señor. Es el tiempo del mover la presencia de Dios en los hogares. Porque falencias grandes pueden haber dentro de los hogares. Pero el que quiere moverse, el que quiere actuar, el que quiere obrar conforme a la gracia de Dios, Dios se mueve de una manera especial. La gente dice, o la mayoría de esposas, porque tengo muchas amigas que me comentan, me dicen, mire, yo he pasado las de San Quintín, yo he pasado los momentos más difíciles. ¿Sabes? Por algo especial. Porque es que Dios te ha revestido como sacerdote. Dios te ha revestido como mujer, como esposa de ese sacerdote, donde vas hombro a hombro, como Débora y Barak. Nunca ella se levantó a ser más que su esposo. O viceversa, siempre andaban ahí. Cuando él estaba cansado, ella lo animaba, ella le decía, mira, trabaja, haz esto, lo otro. Estaba ahí, ¿sabe? Como esa esposa, como esa persona idónea para la obra. Y aquí hay hombres y mujeres que Dios ha llamado al sacerdocio real en Cristo Jesús. No entregues tu sacerdocio, valora tu sacerdocio, respeta tu sacerdocio.
y hazlo sentir en las manos de Dios. No es al que más grite, no es al que más levante la mano, no es al que más regañe, es al que con humildad y sencillez permite la gloria de Dios en su vida y en sus hogares. Así de sencillo. Como proveedor, Dios te ha colocado como proveedor. Me decía alguien la semana pasada, me decía, ¿sabe por qué me dejó mi esposa? Y él lloraba por su esposa porque la amaba. Él me contó la historia. Y listo. Y me dejó por problema financiero. Cuando el enemigo toca las finanzas, cuando el enemigo no permite que haya bendición, cuando el hombre no provee, el enemigo sabe maquinar mente y corazón para que haya ruptura. Y eso no es lo que quiere Dios. Si tú aprendes a darle a Dios lo que le corresponde, Dios se encarga de tu bendición, Dios se encarga de reprender al enemigo, Dios se encarga de reprender todo aquello que no permite que fluya la presencia, la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Hemos sido llamados a ser victoriosos. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Tú y yo somos más que vencedores. Tú que nos estás viendo a través de las redes sociales, quiero decirte, en tu vida habrá bendición cuando aprendas a entender el plan de Dios para tu vida. Y eso es lo que nosotros queremos, que Dios se mueva, que Dios cambie, que Dios transforme nuestras vidas. Dios no nos llamó a andar prestando, Dios nos ha llamado a bendecir y ser bendecidos. A eso hemos sido llamados. Como sacerdotes, hay muchos. Dice Aarón, Melquisedec. Usted me dirá, bueno, ¿y quién es Melquisedec? Melquisedec. Usted me enredó la lengua. Entonces, habla acerca de él. ¿Quién fue? ¿Quién bendijo? Abraham. ¿Verdad? Y muchas otras cosas sabemos de él. Pero, ¿de dónde era? No nos cuenta. ¿Dónde murió? No nos cuenta. Solamente que era un rey, sacerdote, conforme a Dios. Y el otro que tengo se llama Jesús de Nazaret. Ese fue el único sumo sacerdote que solo entró una vez y para siempre. Nosotros ya no tenemos que andar haciendo cuanta cosa para llegar a la presencia de Dios, porque el velo fue rasgado, porque tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Yo no necesito de alguien que me lleve a buscar la presencia de Dios. Yo sé que la presencia de Dios, si la busco, la encuentro. Si me meto en la presencia de Dios, Él me guardará en paz mi familia, mis hermanos, todas las personas que están a mi alrededor. Mi país será bendito en Cristo Jesús. Ese es el sacerdocio. ¿Sabe? Hay algo que me llamó la atención, que a veces hay tantas cosas en la vida del hombre que nosotros decimos, ¿qué pasó? A veces se juzga por la dureza. A veces se juzga porque poco habla el sacerdote en la casa. Pero hay que analizar muchas cosas grandes. Y quiero decirte, Dios es más grande que tus noches sin paz. Dios es más grande que tu ansiedad.
Dios es más grande que tus miedos. Y Dios es más grande que esa inseguridad. No temas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús venció en la cruz del Calvario. Yo no sé cuántas veces a solas tú te has sentido con miedo. ¿Yo con miedo? No, si yo soy muy guapo. ¿Con miedo? ¿Miedo a qué? Miedo a la soledad, miedo a esto, miedo a aquello. Cuando yo aprendo a darme cuenta en quién me he parado, quién es la roca en la que estoy parado, déjame decirte que nosotros podemos entender que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y nos tenemos que preguntar siempre, cuando yo leo la palabra y vuelvo y digo, Señor, gracias porque tú llenaste mi vida. Y ahora sí puedo decir grandemente, dice la palabra de Dios así claramente, que mas vosotros sois linaje escogido. Yo soy, ¿de qué? De linaje escogido. Real sacerdocio. Cuando se dice real sacerdocio, es que no tenemos imitaciones. No. Somos reales en Cristo Jesús. Tenemos un valor. ¿Y sabe cuál fue el valor de nosotros? De ese llamamiento. Fue la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Entonces no eres cualquiera. Cuando alguien te dice, pero ¿quién es usted? Si usted supiera quién soy yo, se quedaría callado. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy cualquiera. Yo soy un hijo de Dios. Amén. No. Yo soy un hijo de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Eso era lo que quería escuchar, que sí somos hijos de Dios. Y el hijo permanece en la casa. Amén. ¿Y quién tiene cuidado de nosotros? El papá. Y nuestro papá se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué a veces bajamos la guardia? ¿Por qué a veces nosotros no nos damos cuenta de la gracia tan grande que hemos adquirido delante de Dios? ¿Sabes? Porque nos han colocado vestidura nueva como real sacerdote. Unas vestiduras dadas ¿por quién? Solamente por Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, hay transformación, hay renovación. Ya se acaba la frase, así soy yo y yo no puedo cambiar. No, tu problema es que no quieres cambiar. Pero si quieres cambiar, dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas son hechas. Y es lo que tenemos que autoanalizarnos. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Redarguir, cambiar y transformar. Cuando yo entiendo eso, yo le digo al Señor, Señor, del Wilter que comenzó en el 82, 83. Ahora, eso, gracias. Ahora, eso es un cambio radical en mi vida. ¿Sabe? Porque yo sé que soy un sacerdote para ministrar en su presencia. Tú y yo somos esos sacerdotes. Y los sacerdotes que hay aquí, escúcheme bien, los sacerdotes que hay aquí, lo que Dios tiene para ti y para mí, son cosas grandes. Amén. No lo oyeron. Son cosas grandes para ti y para mí. ¿Sabes? Porque la esposa que Dios te ha dado va a ser usada grandemente para tu vida.
Hay que amar, hay que valorar, hay que respetar, hay que darle el lugar. Y hay que decirle siempre quién es para tu vida. No te olvides que de los pequeños detalles se obtienen grandes bendiciones. Amén. ¿Quieres un hogar lindo? ¿Quieres un hogar lleno de la presencia de Dios? Dile al Espíritu Santo, dile Espíritu Santo, muévete en mi hogar. Muévete en mi hogar. Que a veces me canso, a veces no puedo, a veces las luchas son duras, difíciles, que mi carácter es tremendo, que no soporto muchas cosas. Sí, pero ahí está la presencia y la gracia de Dios que te dice, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Dile al Señor, Señor, yo estoy aquí. Yo quiero ser un sacerdote, donde tú hables, donde tú llenes, donde tú me digas, Señor, ¿qué puedo hacer? Dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Escúchame, sacerdote, tú has sido llamado para ministrar en la presencia de Dios, para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Allá afuera se necesitan sacerdotes que hablen y cuenten de quién es Jesús y qué es lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que no le conocen. ¿Saben? Porque Jesús no es religión, Jesús es una vivencia de cambio, de transformación, de llenura y realmente de dar el paso hacia el altar, de dar paso hacia el cielo a través de la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. La paz como el mundo la da no la vamos a encontrar, pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, rueden carros, carretas, carretillas, pasen las circunstancias que pasan. Déjame decirte, en Cristo estamos nosotros anclados y con Cristo no pasará nada en nuestras vidas. A veces la gente le pregunta a uno, pero vos qué opinás de esta situación, de esta circunstancia. Yo le digo, todo lo que sucede, todo lo que está pasando, está escrito aquí. Aquí. Y lo que me llena de paz es porque realmente en el Dios que he creído es un Dios veraz, es un Dios real, es un Dios que obra conforme a su voluntad. Y sabe a sus riquezas en gloria. Porque Dios no solamente se queda con nada, ¿sabes? Porque Dios no es deudor de nadie. Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. A la gente solo le gusta la parte de que Dios es un Dios de amor. Dios no va a hacer nada malo conmigo. Dios no. Pero la Biblia también dice que Dios es un Dios ¿qué? Consumidor de fuego. De fuego consumidor. Con Dios no se puede jugar. Tú crees que puedes jugar con Dios, no te equivoques. Con Dios no se juega. Ay de ti si crees que puedes jugar con Dios. Más le vale no haber conocido que conocerle y apartarse, porque caerías en manos de un Dios vivo. Y vas a saber que es el mover de Dios cuando la ira de Dios se levante. Eso es. Pero no nos quedamos ahí. Usted dirá, no, es que siempre a veces, vea, me regañó. No. ¿Sabes una cosa? Los sacerdotes sabemos a qué hemos sido llamados. El sacerdote entiende el plan de Dios. El sacerdote sabe la responsabilidad que tiene con su hogar, que tiene con la familia, que tiene con la iglesia. Y no es que aquí ponga una cara, en la calle otra y en el trabajo otra. No, nosotros somos de una sola pieza. Lo que somos aquí, somos en la calle, somos en la casa y somos en el trabajo. Donde tú te muevas,
donde Dios te coloque, permite que brille el sol de la gracia y la misericordia de Dios. Así de sencillo es el llamado de Dios, a que nosotros seamos esos sacerdotes. No vamos a decir que no hay circunstancias difíciles. Sí, hay circunstancias difíciles. Hay sacerdotes que han dado malos ejemplos. Sí, pero también hay sacerdotes que están en la brecha, clamando por Colombia, por su país, por su ciudad, por las iglesias, por todos los lugares. Y hay hombres que le dicen, como esa canción, así de sencillo, Señor, heme aquí, yo iré. Eso es lo que Dios está esperando. Dios está esperando que tú y yo le digamos, Señor, aquí estamos, haz conmigo ese instrumento de paz, de amor, para llegar a una sociedad herida, lastimada. Es lo que tenemos que analizar. Tenemos que darnos cuenta que necesitamos decirle al Señor, Señor, yo te necesito. Señor, de verdad yo te necesito. Te necesito en mi casa, como ese sumo sacerdote. Te necesito en mi hogar, con mis hijos, con mi esposa. Yo te necesito, Espíritu Santo. Yo necesito que te muevas de una manera especial en la iglesia. Porque este lugar no lo ha entregado el Señor para bendición. Y este lugar será lleno de la presencia, de la gracia y de la misericordia de Dios. Y muchos vendrán a preguntar qué pasa en este lugar. Y sencillamente es la bendición de Dios. Amén. Es la bendición de Dios. Dile al que está a tu lado, tú eres un sacerdote de bendición. Dios te ha llamado a ministrar en su presencia. Y hoy es un día especial. ¿Sabes? Es un día especial. Nombramos el Día del Padre, pero yo creo que el mejor Padre que nosotros tenemos se llama Dios. Amén. Se llama Dios. Señor, te agradecemos por el día, por la noche, por las circunstancias difíciles que podamos estar viviendo. Pero hoy, Señor, yo quiero que mi sacerdocio, dígale al Señor, que mi sacerdocio sea un sacerdocio real y conforme a tu voluntad. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y queremos decirte que tu presencia fluye en este lugar. Fluye en este lugar. Yo quiero que cierres tus ojos. Yo quiero que cierres tus ojos y escuches este tema.